Bueno, ahora sí. Buenos días, equipo. ¿Cómo se sienten? Gracias por estar presentes, los que se conectaron y pues, los que verán esto quizás después. Pues espero esta información que les traigo hoy les sirva, les aproveche muchísimo. Yo particularmente sé los beneficios que tiene para el alma, para el ser, para la vida y para el éxito aprender a perdonar. ¿Ok? Ustedes dirán, pero ¿qué tendrá que ver esto con un negocio? ¿No? O sea, ¿y por qué necesito yo escuchar esto hoy? Perdónenme, perdón, es que ando con la garganta un poquito afectada con la voz, ¿no? Entonces, el perdón es una de las habilidades que nosotros debemos desarrollar, que es una habilidad del alma y que es el mayor regalo que tú le vas a poder dar a alguien o a algo o a ti mismo para mantenerte en el camino y continuar, ¿ok? Yo particularmente he vivido una vida, los que han leído mi libro lo saben, ¿ok? Memorias de un sueño, no eres lo que logras, eres lo que superas. Y los que aún no lo han leído, pues bueno, al momento que lo lean conocerán más detalles de cómo ha sido mi vida hasta ahora. Pero cuando yo nazco y empiezo mi proceso de vida, mis padres a mi corta edad se divorcian y no fue uno de esos divorcios bonitos en donde fue de mutuo acuerdo, para nada, sino que más bien fue peleado, fue con rivalidades, fue con muchos mensajes negativos sobre la familia, sobre nuestra autoestima, sobre una cantidad de cosas, ¿no? Y ahí empezaron la raíz de mis problemas. Voy a hablar por mí, mi hermana también tiene sus situaciones, pero bueno, ella también está trabajando en ello. Y yo, gracias a una experiencia que viví con mi papá cuando era niña, eso forjó mi carácter a tal manera que a él le debo esa parte de mi habilidad para triunfar en la vida, ¿no? ¿Qué sucedió? Yo soy bailarina de profesión y desde muy pequeña, desde los 3 años, estoy bailando, pero a mi papá no le gustaba el hecho de que nosotros fuéramos bailarinas o desarrolláramos esa pasión y todo eso. Entonces él, en modo de protesta, por así decirlo, él no nos iba a ver bailar jamás. Jamás, 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 o sea, él se negaba. No nos ayudaba con los vestuarios, no nos pagaba las clases de baile, todo era maniobra de mi mamá para poder mantenernos en ese camino, ¿no? Pero algo sucedió en mi papá, no me pregunten qué fue porque nunca lo supe, que un día a mis 10 años de edad, él decide irnos a ver bailar a un show que nosotros teníamos anual. Se podrán imaginar nuestra emoción de que nuestro papá por fin iba a vernos bailar. Y yo les puedo dar certeza de que ese fue el año de mi vida en donde yo di mi mayor esfuerzo en la danza. O sea, yo di lo mejor de mí ese día, entregué todo mi ser. O sea, yo no recuerdo haber bailado tan apasionadamente como ese día dentro de lo que mis conocimientos de danza me permitían, ¿no? Y bueno, él estaba en el público, estaba mi mamá, estaba mi papá, estaban mis abuelos, y yo feliz porque él estaba ahí. Cuando terminé el show, yo no lo encontraba. Y yo, no, vale, no puede ser, se fue, ¿será que lo hice mal? Que no sé qué. Y bueno, yo toda ansiosa hasta que lo encuentro, ¿no? O sea, al final él aparece. Y bueno, nos abrazamos, recuerdo que me abrazó y yo estaba súper feliz. Y en ese momento él me dice, Verónica, ¿sabes qué? Te felicito. Lo hiciste muy bonito, pero ¿sabes qué? Yo te recomiendo que no te dediques a esto por el resto de tu vida porque no eres tan buena en ello. Así mismo me dijo mi papá. ¿Qué hace una niña de 10 años? Pónganse, básicamente todas las que me están escuchando en este momento en vivo son mujeres. Pónganse ustedes en ese momento de esa niña de 10 años. ¿Qué hubiesen sentido ustedes si su papá les dice, mira, sí, lo hiciste muy lindo, pero sabes qué, no te dediques a esto porque no eres tan buena? Mira, eso fue, imagínate el corazón de esa niña roto en mil pedazos. Recuerdo que yo no hablaba, o sea, yo no, en ese momento yo estaba tan privada que yo no reaccionaba, no reaccionaba, no sabía qué decir ni qué hacer. Y al momento que llego a mi casa, que estoy solita en mi cuarto y tal, pues obviamente me permito llorar, ¿no? O sea, drenar esa decepción tan grande que mi papá me había proporcionado. Y obviamente después de eso, más nunca en su vida me fue a ver bailar, más nunca. Entonces yo, gracias a Dios, tomé la decisión de hacer lo contrario a lo que la mayoría de las personas hubiese hecho en ese lugar. ¿Qué hubieran hecho ustedes en ese lugar? Se rinden, ¿verdad? La mayoría lo hace. O sea,
¿para qué me voy a esforzar si mi papá me dice que yo no soy buena en esto? ¿No? O sea, puede venir cualquier persona a decírmelo, pero mi papá. Entonces, en mi caso, yo lo que hice fue, me molesté, me saqué las lágrimas, me molesté y dije, ¿sabes qué? Veme, yo voy a triunfar. Así le dije. O sea, ¿sabes qué, Daddy? Así le decía yo porque él es norteamericano. Y yo le decía, ¿sabes qué? Veme, que yo te voy a demostrar lo equivocado que tú estás. Y en ese instante nació en Verónica un deseo constante de persistir hasta lograr demostrarle a mi papá que yo sí era buena en eso. Y eso me sirvió para todos los planos de mi vida, ¿ok? Pero obviamente ya había una herida y bueno, muchas cosas pasaron después. Y ese detonante hizo que mi vida empezara a irme muy bien, pero al mismo tiempo muy mal. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente las cosas van fluyendo, vamos bien y tal, y cuando ya están a una esquina de lograr eso que tanto anhelan, algo pasa, lo que sea, pero algo pasa y todo se viene abajo. ¿Ok? Y eso en todos los planos de la vida, en tus relaciones personales, en, ¿cómo se llama? Tu trabajo o tu negocio, en este caso, ¿verdad? Etcétera. Pues eso era lo que a mí me pasaba. ¿Sabes qué? Hay mucha gente que a mí me pregunta por qué yo me demoré tanto. Hay gente que me pregunta por qué yo me demoré tanto en calificar a platino. Porque tengo 19 años. ¿Ok? Yo empecé esto en el 2002, por ahí, más o menos, 2003, no estoy segura. Por ahí. Y ha pasado un tiempo y yo misma me cuestionaba, yo, pero ¿por qué no soy capaz de lograrlo? O sea, ¿qué pasa si yo particularmente desde que empecé a hacer este negocio, siempre hice lo que me recomendaron, salía a vender y tenía clientes, hablaba con la gente, no me daba miedo de dar el plan solita y equivocarme y aprender y hoy en día dominar esas habilidades dentro del negocio? O sea, esta que está aquí nunca fue de esas personas que dejó de ir a un evento. Nunca. Siempre estuve en los seminarios, en las convenciones, iba a todas mis orientaciones empresariales, siempre estaba en el hacer de negocio constante y yo misma me cuestionaba, ¿será que yo no soy buena para esto? O sea, ¿será que yo no seré suficiente? ¿Será que esto no es para mí? ¿Será que yo no voy a lograr el éxito? Porque si estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿por qué no lo logro? Y muchachas, resulta ser que la respuesta estaba adentro, no estaba afuera. El proceso que me llevó de vida, o sea, yo construía el equipo, se caía, yo hacía esto y entonces de repente se me caía una venta. Cuando fui a inaugurar mi academia de baile, todo fue perfecto, salió para adelante, duré un año con ella y al año sucedió algo aquí en Venezuela que me hizo tener que perder la academia. O sea, tuve que ceder el espacio y no encontré otro que se adaptara a mi presupuesto y tuve que dejar ir ese sueño porque en ese momento no era real que yo pudiera tener esa academia de baile. Entonces siempre lograba avanzar, tener éxito, lograr cosas, pero cuando ya estaba cerca de mi gran meta o de ese gran sueño, pácata, se caía. Y yo dije, aquí hay algo. Aquí tiene que haber una explicación lógica de por qué yo no estoy logrando cosechar el éxito definitivo, porque sí estaba triunfando en ciertas cosas que yo quería, pero no lo estaba logrando mantener. Y ahí fue cuando una experiencia que tuve en el 2016 hizo que yo entendiera que yo no había perdonado a mi papá, ¿ok? Y que probablemente por ahí van los tiros, como decimos aquí en Venezuela, o sea, que posiblemente ahí estaba la raíz del problema. Y gracias a Dios, yo en ese momento tuve la sabiduría de decir, voy a buscar ayuda, voy a ver qué hago para yo entender esto que yo vivo. Y pues consigo dentro del negocio, bendito negocio de Amway, ¿ok? Una gran amiga que es Esmeralda de este negocio, se llama Migdalia Carrero aquí en Caracas, que me conoce de toda la vida en el negocio y ella me dice, Vero, ven, vamos, yo te ayudo. Ella hace terapias de constelaciones familiares. Les recomiendo que la busquen, esa opción, porque de verdad que es muy, 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 no voy a decir fácil, sino sencilla. No sé, tiene una metodología que te permite a ti lograr avanzar más rápido en tu proceso personal que con una terapia convencional psicológica, ¿ok? Al menos esa fue mi experiencia porque yo particularmente toda mi vida fue a través de psicólogos, de verdad, desde que estaba muy pequeña. Entonces, ella me fue llevando a revisar mi pasado desde que estaba muy niña y me hizo darme cuenta que lo único que me detenía a mí de tener éxito en la vida era sanar las heridas de esa pequeña niña que vivió esos procesos con su mamá y su papá, ¿verdad? Y que lamentablemente ellos no supieron gestionar
su parte emocional, sus decisiones y me impactaron a un nivel inconsciente. Y yo sin querer estaba repitiendo patrones, estaba yo misma autosaboteando mi éxito porque eso estaba ahí recordándome que quizás yo no era suficiente, que mi papá me dijo que yo no era buena en esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí yo entendí la importancia de perdonar, porque yo juraba, y yo sé que muchos de ustedes me podrán decir, pero es que ya yo perdoné a mí. O sea, si a esa persona le pasa algo, no, a mí no me importa. Si es verdad que el perdón te libera y hace que no recuerdes aquello que te sucedió con dolor, o con rabia, o con rencor. Pero el hecho de que tú olvides y que no te haga sentir mayor cosa aquello que te hicieron, no necesariamente quiere decir que perdonaste, porque yo por muchos años sentía eso con mi papá, y decía, mi papá no me importa, o sea, lo que él haga o deje de hacer ya no me afecta, y era mentira, y era mentira. Entonces, bueno, les cuento todo esto porque es la base. Cuando yo logro perdonar mi pasado, perdonar a mi papá y a mi mamá, ¿ok? Porque a los dos sentí que los tenía que perdonar. Muchachas, instantáneamente califiqué a platino, lo que tenía años trabajando y trabajando y trabajando. Fue como que se hubieran hecho así, un chasquido. O sea, todo aquello que me estaba obstaculizando mi éxito, al yo lograr perdonar, se removió por completo, pero por completo. Conocí a Guillermo, ¿ok? Calificamos los dos a platino ese mismo año. Empezaron a suceder cosas como viajes internacionales. Yo todavía no era platino y ya yo había dado mis primeras orientaciones empresariales en Colombia. Eso no se estila. Para tú dar una conferencia de Amway, tú tienes que tener un nivel de liderazgo construido, muchachos. Eso es por meritocracia. ¿Por qué? Porque esa persona ya pasó el proceso, tiene los resultados en la mano y es congruente con sus acciones, ¿entiendes? Entonces, por eso te ponen a hablar. Si tú todavía no has logrado tener algún tipo de resultado contundente que basado en tu experiencia tú puedas transmitirle a otros ese conocimiento, no te van a poner a hablar en una tarima. Y sin embargo, yo no había logrado ese nivel y algo le dijo a los líderes de otros países, ella tiene algo. Ella es diamante, pero todavía no le ha llegado el pin. Y a mí me empezaron a invitar de otros países para hablar, ¿saben? El primero fue esa, al momento que yo perdoné mi pasado y mi papá, inmediatamente me invitan a Colombia a dar 3 conferencias, me pagaron el viaje, me pagaron algo de viático, de honorarios profesionales que no han debido pagarme porque yo no soy yo en ese momento todavía no estaba en platino, ¿ok? Yo estaba creciendo, pero yo no tenía el nivel para que me hubieran invitado desde afuera. También aquí en Venezuela me empezaron a invitar a dar también conferencias líderes, amigos míos, porque sabían que ya, vamos a decir que ya yo estaba ahí, pues. Lo que faltaba era el PIN. Y ellos confiaron en mí y me decidieron dar el honor. Luego que calificamos a platino, Oscar y Mari Velasco nos invitan a México a dar 4 conferencias de seminarios. Y muchachos, sepan que un seminario solamente lo puede dar un esmeralda o superior, al menos en el gran universo Amway en todas partes del mundo. O sea, habrán excepciones en algunos países porque quizás todavía no hay ningún nivel esmeralda en ese país y pues ponen a los niveles inferiores a dar esas conferencias, ¿ok? Pero para que tú des una conferencia en Yo Soy Pro, ¿ok? Tú tienes que por lo menos haber llegado a Esmeralda para dar un seminario. Y Guillermo y yo apenas estábamos en platino recién calificados y Oscar y María nos dicen, vénganse, yo les pago todo y ustedes van a dar unas conferencias. O sea que tuve hasta el privilegio de dar seminarios cuando no me correspondía, ¿ok? Por mérito. ¿Y eso por qué sucedió? Porque aprendí a perdonar. Todo lo que no me estaba pasando antes en mi vida, a nivel personal, de amor, de salud, de abundancia financiera, etcétera, era por la falta de perdón. Y espero que hoy te quede claro que si tú quieres transformar tus resultados, pero ya, ponle sentido de urgencia a vivir este proceso del perdón, ¿ok? Porque si no, se te va a ir la vida como a la gran mayoría de los seres humanos y llega el día final de tu último día de vida y te arrepientes por no haber perdonado a nadie, ¿ok? Entonces,
Quería darles este preámbulo para que entendieran la importancia del perdón y ahora yo te voy a dar desde mi experiencia lo que a mí me sirvió para lograr este propósito, ¿ok? Fíjense, ¿a quiénes debemos perdonar? ¿Ok? Principalmente. O sea, hay ciertas personas en nuestra vida que tienen mucho poder y que al yo tener guardado ese sentimiento de resentimiento, de falta de perdón, etcétera, estoy privándome a mí de muchas cosas, porque si quieren, anoten esto. La falta de perdón es el veneno que tú creyendo dárselo a otro, te lo estás tomando tú mismo. Y al único que envenenas es a ti mismo, ¿ok? Hay gente que piensa que el no perdonar a alguien está perjudicando a esa persona que no perdona, ¿ok? Siente que en cierta forma le está mandando alguna energía o algo que hace que esa persona le vaya mal en la vida y resulta ser que esa persona ni se entera, muchachos. Ni se entera. Está bien y el único que le está yendo mal en la vida es a ti, ¿ok? Así esa persona haya hecho un daño intencional en tu vida. Tu falta de perdón hacia esa persona y hacia ese hecho está impidiéndote a ti vivir mejor. La falta de perdón enferma el cuerpo. Empiezan a doler la cabeza, empieza a dañarse el intestino, aparece el cáncer, aparece una cantidad de cosas. Entonces, tú quieres vivir una vida plena y en salud, aprende a perdonar, ¿sí? Porque si no, estás poniendo tu vida en peligro. Literalmente, la falta de perdón es un veneno, que al momento que tú, cada día que pase, te tomes un sorbo de ese veneno, tarde o temprano te vas a matar, ¿ok? Y pues yo lo pude vivir en la práctica, ¿sí? Entonces, ¿a quiénes debemos perdonar? Número uno, a ti mismo. Yo no sabía que uno debía perdonarse a sí mismo. ¿Saben por qué? Porque siempre te hablan de que perdones a los demás y todo eso, perdona a esa pareja que te hizo tanto daño y tal, porque si no, pues bueno, te va a ir mal. Pero resulta ser que con quien más duros somos es con nosotros mismos. Cada vez que nosotros erramos en la vida o sentimos que hemos fracasado en algo, nos vamos dando látigo como Jesucristo, ¿verdad? Por mi culpa, si yo hubiese hecho, ese hubiera y hubiese, es lo peor que te puede pasar. Si yo me hubiera dado cuenta de esta persona antes que me iba a lastimar, que me iba a ser infiel, quizás yo hubiera hecho otra cosa. Eso es lo peor que te puede pasar, muchachas, esa falta de perdón hacia tus propios errores, ¿ok? Entonces, lo primero que te deberías ocupar en toda la importancia del perdón es a ti misma. Y eso me lo enseñó un doctor venezolano que hace el negocio de Amway, hoy en día lo hace en España, junto con su esposa, se llama Mario Paulillo. Y yo a él le debo todo porque de verdad fue un mentor espiritual y personal muy grande que Dios me puso en el camino desde que empecé el negocio hasta el presente, ¿no? Y yo acababa de vivir una experiencia amorosa desagradable, había un evento del negocio en su casa, y como éramos íntimos amigos, mi mamá, porque era amiga de juventud de ellos, y bueno, obviamente yo por ser la hija de ella, me quedo hablando con Mario al final, ya se había ido la gente, y le cuento lo que me está pasando porque él percibía que a mí me estaba pasando algo. Entonces, agarró y me empieza a preguntar, yo le cuento, y él me dice, Vero, yo le decía, yo siento que tengo que perdonarlo, yo siento que tengo que hacer algo para que esto no me siga haciendo lastre, o sea, ya yo intuía que el perdón era la solución. Y él me decía, ¿y por qué no empiezas por ti mismo? Y eso a mí me impactó. Yo decía, ¿cómo que por mí misma? Claro, pero resulta ser que tú eres la que tomas las decisiones. Tú decidiste estar con él. Y si tú sientes que tienes que perdonarlo a él, resulta ser que también te tienes que perdonar a ti misma porque no fuiste tú la que tomaste la decisión de estar con él. ¿Sí? Y ese, entre comillas, fracaso que tuviste personalmente hablando, te va a impedir avanzar. Entonces yo te recomiendo, y él me dio una sugerencia que yo también se las voy a dar ahorita, para empezar ese proceso del perdón. En este caso era para él, pero él me dijo, hazlo contigo misma. Y como yo soy de esas personas que, mira, si esto me funciona, dale, yo le doy el 100%, ¿ok? Y eso hice, entonces él me decía, tú debes hacer esto que te voy a recomendar por 7 días, pero hazlo con él, me decía. Y yo agarré y dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer conmigo y con él al mismo tiempo. O sea, yo pasé el proceso y yo hice esa tarea que él me dejó por partida doble, para mí misma
y para él. Y de verdad, muchachas, qué liberador fue haber hecho esa etapa del perdón a mí misma, ¿ok? Porque ahí empezó mi proceso de amarme más, entenderme más, no tomarme nada tan personal ni tan en serio. Por ejemplo, si algo fallaba que yo hice o tuve una situación, yo decía, bueno, nada, o sea, algo tengo que aprender de aquí, déjame tomar estas píldoras de la vida que me está poniendo Dios para aprender y suelto esto. Ya yo no me enganchaba tanto en el mi culpa, mi culpa, mi culpa, por mi culpa, y empecé a soltar eso. Entonces ahora mi vida, a partir de ese momento que lo logré, que me perdoné, pues es mucho más sencilla, ¿ok? Es mucho más plena, no se siente tanto peso en la espalda. De hecho, les confieso, ahorita que me pasó lo que me pasó en enero, que tuve el accidente y me fracturé, volví a ese momento en el que decía, es que esto fue mi culpa, si yo no me hubiese puesto los patines, si yo esto, si yo aquello, gracias a esta situación ahora mi familia está pasando situaciones económicas porque tuvimos un bajón financiero importante. Bueno, y todos estos meses, muchachas, me ha tomado el tiempo de decir, ven acá, a ver, vamos a perdonarnos, ya está bueno ya. Ya está bueno ya de sentirte culpable de la situación, de lo que pasó. Tenía que pasar por algo. Yo lo entendía. Y bendito accidente porque en efecto lo que siento que está pasando en mi vida ahorita y en la de mi esposo y yo es que estamos, o sea, nos sirvió para salirnos de la zona de confort en la que nos quedamos y ahora estamos corriendo en grande por grandes metas, muchachas. Estamos así como que, ¿sabes qué? Esto no va a volvernos a pasar. Esta situación, si algún día se presenta un imprevisto, pues no nos vamos a descapitalizar y vamos a lograr recuperarnos, ¿ok? Y vamos a, así pase algo, no nos vamos a descapitalizar, o sea, nos movió. Entonces yo dije, Vero, suéltalo, repite la terapia de perdón a ti misma y suéltalo. Y así lo hice. Y desde que lo hice me siento mucho mejor. O sea, de verdad que una vez se le olvida las herramientas que te funcionaron en algún momento para determinada meta que tenías y como no las tuviste necesidad de usar otra vez, pues se te olvida. Y yo dije, bendito Dios que escribí un libro que me lo recuerda, ¿ok? Entonces, en primera persona, tú misma. Y hoy las invito y los invito a que apliquen la terapia que les voy a recomendar del perdón a uno mismo y a otros para que puedan sentirse cada día mejor, ¿ok? El segundo grupo de personas que hay que perdonar, la familia, específicamente mamá y papá. Muchachos, fíjense, uno puede sentir que uno tuvo una buena relación con sus padres, sin embargo, siempre hay errores de padres, porque los padres no son perfectos y los que ya lo son, por ejemplo, en el caso aquí yo tengo presente a Azucena, tengo vía remota a Mercedes, o sea, tengo varias personas que se me vienen a la mente que me están escuchando, que tienen hijos, ¿ok? Y obviamente uno siente la necesidad de ser la mamá perfecta o el papá perfecto, pero nadie te entregó el código de honor del padre o de la madre para hacer lo mejor posible. O sea, tú siempre vas a hacer lo mejor posible con tus hijos y te puedes equivocar. Pero cuando uno aprende estos recursos personales y aprendes a perdonarte, tú puedes enseñarle eso a tus hijos y generar en ellos que algún día ellos no tengan la necesidad de perdonarte a pesar de tus errores, porque ellos van a haber entendido que tú eras un ser humano, que pudiste haber errado y que tú mismo buscaste la forma de resolver ese error que en algún momento cometiste con ellos, ¿ok? Entonces, nuestros padres, si fueron muy amorosos, muy buenos contigo, probablemente tú no sientas la necesidad de perdonarlos, pero tómate un tiempo de revisión, ¿ok? Para ver si cuando tú fuiste niño o niña en tu infancia o en tu adolescencia, pudo haber algo pequeño, una tontería, que ellos a lo mejor te reprendieron, mira, no vas a ir a la fiesta tal porque esto y aquello, y tú le agarraste rabia por eso. Eso parece una tontería y que no te afectó, pero ese niño quedó herido por alguna razón y hay que perdonar eso. Mira, voy a hacer esta terapia solamente para liberar cualquier cosita que yo pueda tener oculta en mis padres. Pero como es el caso de la gran mayoría de la población, todos hemos tenido familias disfuncionales en donde papá o mamá o ambos fueron quizás muy egoístas en su forma de ser y solamente pensaban en ellos, no pensaban en lo que pudiese estar afectando a sus hijos, sus decisiones. Entonces, la gran mayoría de nosotros tenemos que hacer la terapia del perdón hacia nuestro papá y hacia nuestra mamá. Yo en un momento de mi vida sentí que yo no tenía nada que reprocharle a mi mamá
porque ella me lo dio todo a pesar de que mi papá se hizo el loco, ¿verdad? Pero resulta ser que avanzando en la vida me di cuenta que mi papá no era el único responsable de que su fracaso matrimonial fuera así. Empecé a darme cuenta de que mi mamá también había tenido aciertos, pero también había tenido desaciertos, y que esos desaciertos también tuvieron un impacto negativo en mi vida. Entonces, al final, yo hice el proceso del perdón con los dos, ¿ok? Ese proceso del perdón fue un poco más intenso. Yo les voy a dar la sugerencia también para ese tipo de perdón, porque es el más importante, muchachos. Papá y mamá son la raíz de tu vida, son los que te sostienen por la espalda, así ya no estén, ¿ok? Son tu ser, tú eres mitad papá, mitad mamá. Y si tú no eres capaz de perdonar tus padres, tú empiezas a generar inconscientemente rechazo por ti mismo. Todo lo que tú reniegas de tu papá y todo lo que tú reniegas de tu mamá, lo estás renegando en ti mismo. Yo sé que esto que estoy hablando es profundo, pero quiero que internalices esto que te estoy diciendo y reflexiones. ¿Por qué? Porque cuando tú haces eso, empiezan los problemas de autoestima, la baja autoestima, es que yo no valgo, yo no merezco, yo no puedo, y tú no eres capaz de reconocer eso en ti. Entonces hay algo que les voy a compartir luego, que se llama, es una historia sobre las monedas, ¿ok? Yo quiero que tú de tu mamá y tu papá en algún punto recibas tu herencia. Y luego que la recibas, tú vas a aceptarlas y devolverle a tu herencia, ¿verdad? A tus padres, aquello que tú hoy en día no deseas ser, y aceptar lo que sí deseas ser. De esa forma, tú empiezas a aceptarte y empiezas a evadir ciertas enfermedades, porque esa no aceptación de ti mismo, producto de lo que tú estás viviendo con tus padres, genera enfermedades. Porque tú estás rechazando tu cuerpo, tú estás rechazando tu ser. ¿Sí me explico? Inconscientemente, muchachos, todo esto es inconsciente. Y yo espero que con esto que te estoy haciendo ver, tú puedas internalizar esto y decir, oye, es verdad, yo no lo había visto así. O sea, que yo te logre poner en tu consciente aquello que tienes en el inconsciente, ¿ok? Esto es un tema muy profundo y muy amplio. Yo estoy apenas resumiéndotelo lo más que puedo y tratando de ser muy explícita, muy clara, para que pueda al menos yo encender la llama en ti del deseo de perdonar, ¿ok? Entonces, vamos a perdonar a mamá y a papá. Así sintamos que no hay nada que perdonar. Vamos a revisar, vamos a tomarnos un tiempo, el que tú decidas. Puedes empezarlo hoy quizás, pero de repente no tienes más tiempo para dedicarle a eso porque estás full, pero de repente retómalo. O sea, tú mismo saca el tiempo, el que necesites, para ir revisándote. Si sientes que no puedes solo, pues busca ayuda como lo hice yo. Yo en este momento estoy queriendo ser esa ayuda, ¿ok? Que necesites para avanzar. ¿Cuál es el tercer grupo de personas que nosotros necesitamos perdonar? No son personas, son momentos, son situaciones. A veces pasan cosas que se escapan de nuestro control, ¿verdad? Ejemplo, voy a hablar para mis coterráneos venezolanos. Situación país, ¿verdad? Situación país, provocado por un grupo de personas específico, ¿ok? Hasta que Venezuela, como comunidad, no decida perdonar lo que nos han hecho vivir, nunca vamos a salir de esto. Para mis amigos mexicanos, hasta que ustedes no decidan perdonar lo que les hayan hecho vivir a nivel de situación país, un grupo determinado de personas, nunca vamos a salir de los niveles de pobreza, de los niveles de sufrimiento que se están viviendo ahorita. Esto por poner un ejemplo macro, esto es a todo nivel. Por ejemplo, mi brazo. Mi brazo fue una situación, o sea, yo no tengo con quién pelear conmigo misma, ¿verdad? Mi brazo, tu brazo idiota que te fracturaste, ¿verdad? No es un ente, vamos a decir que humano, pues, es una situación o es algo físico que por alguna razón u otra nos generó daño y nosotros debemos perdonar, ¿ves? Entonces, eso también es algo que tú tienes que meter en tu radar y pensar, ok, ¿qué situaciones de vida yo he vivido? Fracasos, eventos que se escaparon de mi control, pero me afectaron, que yo todavía hasta el sol de hoy hablo de eso, con resentimiento. Que yo todavía hasta el sol de hoy me entristezco, lloro por lo que viví, ¿sí? Entonces,
perdonar esos momentos vividos también es importante, ¿ok? El último, bueno, aquí agregué yo un grupo adicional que, se los confieso, fue algo que yo hice recientemente, ¿ok? Yo empecé a darme cuenta que estaba guardando, me estaba doliendo el hecho de que ciertas personas de mi equipo ya no estén hoy en día, ¿ok? Sobre todo de un tiempo para acá. Personas que me acompañaron por años y que de cierta forma fueron esos constructores que me hicieron sentir listo. Llegamos a la meta, vamos para diamante, llegaron los correctos, vamos a darle. Y ellos también, ¿saben? O sea, no es que ellos me engañaron, nada que ver. O sea, fue un trabajo juntos, arduo, pero obviamente este trabajo de equipo es de equipo, no es de una sola persona. Entonces, nosotros dimos el 100% de nosotros, como lo hemos dado con ustedes, y esas personas tarde o temprano decidieron desistir, se rindieron, no decidieron poner el trabajo necesario para avanzar desde donde habían llegado y se rindieron, y eso nos dolió inmensamente, al menos a mí, ¿ok? Y aunque yo sentía que eso no me estaba afectando, porque de tanto rechazo que yo he recibido de nos, ¿sabes? Yo doy un plan o le quiero vender a un cliente y me dice, no, mira, no me interesa. Al principio duele mucho, yo lo sé, yo las entiendo, ¿sabes? O sea, yo las entiendo a todos, duele, pero llega un momento en el que tú entiendes que eso no te lo están diciendo a ti, sino a ellos mismos, porque tú la oportunidad ya la estás aplicando. Y si no es con ellos, mira, ¿cuánta gente no hay en el mundo? Muchísima. Y mucha gente está buscando oportunidades. Entonces ya a mí eso no me estaba afectando. Pero cuando empezaron a irse los primeros, ¿verdad? Que yo todavía no entendía que había gente que al final iba a desistir. Uf, dolía. Entonces pasó el tiempo y yo decía, ya no me duele tanto. O sea, que una persona entre y se vaya, bueno, Dios la bendiga, deseo que te vaya súper bien, no voy a dejar de ser tu amiga por eso, si tú quieres dejarme hablar ya eso es otra cosa, ¿no? Pero ya no me estaba afectando. Pero cuando llegan esas personas a tu vida que no conocías y que se terminan convirtiendo en familia y después se van, duele, duele. Y yo decidí, porque sentí que tampoco estaba avanzando a mi meta superior, porque a mí no te voy a decir, no me está yendo mal ni a mí ni a Guillermo con el negocio, ustedes nos ven, nosotros todos los días estamos trabajando. Como siempre, como yo les decía, yo toda la vida he trabajado el negocio como debe ser, pero había algo que me detenía, era la falta de perdón. Y yo decía, a ver, si ya yo perdoné a mi mamá y a mi papá, ya yo perdoné mi pasado, ya yo me perdoné, ¿por qué no estoy pudiendo avanzar a la siguiente nivel dentro del negocio? Aquí te estoy hablando netamente dentro del negocio. Y yo dije, ¿sabes qué? Como que es eso. Como que yo necesito perdonar a esas personitas especiales que llegaron a mi vida a través de este negocio y que ya no están. Entonces, hace ya como casi un mes, hice la terapia del perdón con ellos, con los más relevantes, porque son muchos, pero hay unos que duelen más. Entonces, yo lo que hice fue, hice la terapia de perdón con cada uno de los importantes, los que a mí me dolieron más. Y agrupé en otro grupo de personas, a esas personas que no me importaron tanto que se fueran o no, porque yo sabía que quizás no iban a permanecer, pero los quise liberar. ¿Por qué? Porque el perdón, muchachos, libera. Te libera a ti de ese veneno, de esa carga, de ese peso, y energéticamente libera a la persona que estás perdonando. Y eso hace, le estás regalando a esa persona la oportunidad de ser mejor a través de tu energía. Entonces yo decía, mira, esas personas también merecen tener éxito, si sea en Amway o no, merecen ser felices, así sea con esto o no. Y quizás mi falta de perdón, energéticamente hablando, los mantiene anclados a mí y no los estoy dejando avanzar. Entonces agarré, apliqué mis terapias del perdón con cada uno de ellos y agrupé al resto. Muchachos, yo no sé cómo les estará yendo a ellos ahorita, pero definitivamente yo me siento mucho mejor. Me siento mucho mejor porque es que hasta fue bonito, porque pude darme cuenta de lo que ellos me dieron en su momento, apreciarlo, agradecerlo, y se me aguan los ojos, ¿ok? En este instante, porque de eso se trata la vida, ¿saben? De eso se trata, de vivir intensamente, de amar, de dar, y si recibes, bendito Dios.
Y yo a esas personas las amé demasiado y decidí dejarlas ir. Si algún día regresan, bendito Dios, mi corazón está abierto para ellos, para ustedes, y ningún tipo de rencor. Ellos tendrán que ver qué hacen con sus decisiones. Yo decidí permanecer, yo decidí seguir siendo sus amigos, pero ellos decidieron no seguir siendo mi amigo, en algunos casos, no todos. Decidieron hacer otras cosas y ellos tienen que lidiar con sus decisiones, así como tú, gracias amor. Tienes que lidiar con tus decisiones. Quiero que sepas que si tú algún día decides desistir de este proyecto de negocio tan bonito, siéntete por mi parte tranquila o tranquilo de que yo no te voy a guardar ningún tipo de rencor, que te voy a desear lo mejor, porque al final, desde un principio, eso es lo que yo siempre quise para ti, que te fuera bien, que te fuera bien. Es lo único que yo deseo y mi esposo también. Y si es en este camino o es en otro, bendiciones. Pero quiero que lo sepas, que no te voy a guardar ningún tipo de rencor. Y lo único que voy a sentir por ti es muy bonito por todo lo que hemos vivido hasta este momento. ¿Ok? Si decides quedarte, qué hermoso, porque vamos a hacer muchas cosas juntos, pero también tienes que entender que tienes que hacer tu parte. ¿Ok? Y en el momento que no lo hiciste, perdónate. Como te digo, situaciones. Perdónate. No te des látigo porque eso te está jalando. Cada falta de perdón que tú tengas para ti mismo y para otros son como piedras que vas arrastrando y cada vez, ¿cómo avanzas hacia adelante viendo hacia atrás? No puedes. Chocas contra una pared y por eso los obstáculos. Entonces, quiero que veas el perdón como un liberador de obstáculos. Lo viví literalmente. Perdoné y todos mis obstáculos del momento desvanecieron. Se desvanecieron. ¿Ok? Y bueno, último grupo de personas a perdonar, cualquier otra persona que se escape de estos grupos que en algún momento te haya lastimado. ¿Ok? Pero tú organízate. O sea, yo te estoy hablando de este grupo de personas en orden de importancia. ¿Ok? Créeme que empezando por ti y por tus padres, uff, tú no sabes cómo te vas a empezar a sentir la plenitud, la paz, cómo todo se va a empezar a mover. El dinero va a llegar solo, la gente correcta para tu negocio va a llegar casi que sola, tú tienes que poner trabajo, pero llegan. Gente que de repente dice, mira, ¿sabes qué? Estoy buscando un local que no sé qué, y resulta ser que tú tenías un local para vender, mira, aquí está, yo lo tengo, y aparecen las oportunidades. Se levantan los obstáculos y aparecen las oportunidades. Entonces, ya para ir cerrando, ¿ok? Vamos entonces a hablar de cómo yo aprendo a perdonar, o sea, cómo yo lo puedo hacer. Si estás tomando nota, apunta esto, ¿ok? Primero, tengo que sentir, ¿ok? Muchísima gente no es capaz de empezar su proceso de perdón porque le tiene pánico a sentir otra vez lo que lo lastimó. Recordar eso que te hizo tanto daño, muchachos. Miren, cuando yo hice esa terapia con Migdalia, le pueden preguntar a Guillermo, yo salía con la cara así, roja, explotada, los ojos hinchados, casi que 2 días con los ojos hinchados, porque era automático que cuando yo empezaba a recordar eso que ellos hicieron en su momento, mis padres en este caso, ¿no? Que me lastimó, era como regresar a ese momento y eso era un llanto inconsolable, un llanto inconsolable. Y hay gente que le tiene miedo a revivir esos procesos, pero yo les invito a ustedes a que superen ese miedo, porque detrás de tu miedo está todas las bendiciones que Dios tiene para darte. Y si tú hasta ahora no has enfrentado esos miedos que tienes a vivir y a perdonar, pues te estás perdiendo de un mundo espectacular, muchachos, de verdad. Entonces, permítete sentir sin quedarte atrapado en la emoción, ¿sí? O sea, tú al momento que empiezas a hurgar en ti, te van a dar ganas de llorar, te va a dar rabia, te va a dar muchas cosas. Vívelas. Y una vez que termines el proceso, suéltalo, ¿ok? Ese es el truco. Lo segundo es que empieces a aceptar lo que sucedió. Muchachos, ¿cómo cuesta entender esto? Pero todo lo que nos pasa no es bueno ni es malo. Es. A nosotros nos han enseñado a ponerle una connotación a eso. Y ese es el problema. Que nosotros todo lo tachamos de bueno o de malo, pero nunca aceptamos el hecho de que lo que sucedió
es. De lo que viviste es y te tocaba vivirlo. Todo lo que te pasa está para una razón y esa razón está para servirte. ¿Ok? Entonces, cuando te permites sentir y estás en ese proceso de iniciar el perdón, llega un momento que tú ves lo que sucedió y empiezas a aceptarlo. Ya no lo puedes cambiar, ¿verdad? Eso ya quedó en el pasado. Nosotros vivimos un anhelo permanente de cambiar lo que pasó. Y nada va a cambiar lo que pasó, eso ya pasó. Ya no puedes regresar al pasado, acéptalo. Y en el momento que empiezas a aceptar, tienes ahora la oportunidad de vivir en el presente y empezar a construir un futuro. Al momento que tú aceptas lo sucedido, ya estás a un paso final del perdón, ¿ok? Y lo último que debes hacer en ese proceso es aceptar tu cuota de responsabilidad sobre lo que sea que hayas vivido con las personas en cuestión o con aquel momento o suceso de tu vida, ¿ok? Tienes que aceptar tu responsabilidad. Por ejemplo, en mi caso con lo del brazo, ¿no? Que me caí. Fue mi responsabilidad, lógico. Yo fui la que decidí ponerme los patines. Nadie más tiene la culpa. Incluso, o sea, fue un accidente. O sea, yo tampoco fue que me propuse caerme para fracturarme un brazo, ¿verdad? Pero yo decidí pedir de regalo de Navidad unos patines, porque a mí me encanta patinar, ¿ok? Fue mi responsabilidad ese día, porque ya yo había patinado, muchachos. O sea, lo peor es que yo me caí al momento que decidí quitarme los patines. Ya yo había patinado, rodado, yo tampoco estaba como una loca patinando, yo iba como una viejita, porque los patines estaban tan nuevos que medio lo pisabas y ¡guas! Ya te ibas a la velocidad de 100 kilómetros por hora, ¿ok? Pero ¿qué pasó? Yo le dije a Guillermo, quiero dentro de la casa dar una vueltica más y me quito los patines. Fue mi decisión. Y esa decisión generó lo que vino después. Cuando yo doy la vuelta para dirigirme al sitio donde me iba a sentar y quitarme los patines, cuando voy a dar el primer paso para ir para allá, el patín se fue, el otro pie voló y caí sentada desde el aire en el brazo y pasó. Entonces, yo tengo mi cuota de responsabilidad, yo fui la que me puso los patines, yo fui la que decidí dar esa extra vuelta que me llevó al accidente. Si yo no hubiese, pero fíjate, yo no voy a caer en eso, si yo no hubiese aceptado y yo hubiese quitado los patines cuando me lo tenía que quitar, no me hubiera pasado eso. No, yo fui la que decidí que pasara. Sin querer, yo no sabía qué iba a pasar. Entonces yo acepto mi cuota de responsabilidad. O sea, que en tu caso, por ejemplo, tú tienes que aceptar que también es tu responsabilidad el hecho de perdonar a otros, ¿ok? Tú también tienes que reconocer que lo que viviste también tuvo algo que ver con tus decisiones y no darte látigo, porque te estás perdonando a ti mismo, ¿verdad? O sea, no te des látigo, pero reconoce que todo lo que te pasa es por tu propia responsabilidad, ¿ok? Y eso ayuda a acelerar el proceso de perdón, ¿ok? Porque dejas de culpar a otros innecesariamente o darle el 100% de la responsabilidad de lo sucedido al otro, ¿ok? ¿Sí? Entonces, eso es el paso a paso del proceso del perdón. Ahora, las estrategias, anótalas. Te voy a dar las que a mí me han funcionado, ¿ok? Cualquiera de ellas te va a servir. Hay unas que son específicas y muy puntuales para los procesos de perdón muy dolorosos, es decir, aquellos que son principalmente contigo mismo y con tus padres, que son los que más te duelen, ¿ok? Y yo te voy a recomendar cómo lo hice yo, ¿ok? Cuando me tocó perdonarme a mí misma y a mis parejas, en ese caso, en ese momento era una pareja, ¿ok? Yo agarré e hice esta terapia, ¿ok? Yo te recomiendo que la apliques para ti en este momento. Y después que aprendas a hacerlo contigo, lo puedes hacer con otras personas, ¿ok? Toma un cuaderno o bloc de notas, ¿ok? Vas a escoger 7 páginas. 7 páginas. O si el cuaderno es muy corto, o sea, lo importante es que por hoja tú hagas 49 líneas, ¿ok? Anota, 49 líneas. Y diariamente por 7 días, tú vas a escribir en cada línea lo siguiente. Voy a poner el ejemplo de cuando te vas a perdonar a ti mismo. Vas a escribir en la primera línea, yo me perdono por. Y en el instante que termines el yo me perdono por, yo me perdono por, pones la razón. Ejemplo, yo me perdono por haber decidido ponerme los patines que me llevaron a mi accidente.
¿ok? Ese ejercicio que te estoy planteando hacer, lo tienes que hacer mentalmente en automático. No pienses las razones. Trata de que salgan naturales, ¿sí? Fluidas y sin pensarlas, ¿ok? Trata de hacerlo rápido. Yo me perdono por tal cosa. No tienen que tener un orden en específico, ¿ok? Y a medida que vas escribiendo cada línea, o sea, esas 49 líneas son un yo me perdono por. O sea, tú vas a escribir 49 veces yo me perdono por lo que sea que tengas que perdonarte, ¿ok? No importa si se repiten las razones, ¿ok? Porque va a llegar un punto que tú de repente ya no te acuerdas qué más te tienes que perdonar y te viene a la mente nuevamente algo que ya pusiste. Vuélvelo a poner, ¿ok? Lo vuelves a poner. ¿Qué va a pasar si tú te das cuenta al terminar el proceso y lo vuelves a leer y te das cuenta de que tienes algo que escribiste varias veces? Adivina qué significa eso. Que eso que necesitas perdonar te está costando más de la cuenta, ¿ok? Es algo muy fuerte en ti, porque te vuelve a venir a la mente, te vuelve a venir a la mente, te vuelve a venir a la mente, ¿sí? Entonces ahí tú te dimensionas qué tan duro es ese proceso de perdón para ese momento tuyo en particular de tu vida o lo que sea que haya sucedido, ¿ok? Si tienen alguna duda me la pueden poner por el chat las personas que están en Zoom, ¿ok? En el caso de Nicole puede abrir el micrófono si tiene alguna duda, hablarme y después volver a cerrar el micrófono, ¿no? Pero eso es importante. Agarrar una hoja con 49 razones o 49 líneas que digan yo me perdono por y vas a dedicar a hacer este ejercicio. Eso sí, al momento que lo decidas hacer tienes que comprometerte contigo misma y escoger el espacio de tiempo que te permita estar sola, ¿ok? Por ejemplo, si tienes hijos, ¿ok? Lógico, tú no quieres que ellos te vean llorar o te vean emocionalmente agitada o lo que sea, entonces yo te recomiendo que lo hagas en un momento en donde ellos no estén presentes o que ya estén durmiendo, o sea, que, que evites interrupciones y que además no generes un malestar visual a otros que puedan verte y que no entiendan lo que está pasando, ¿ok? Entonces, decide apartar ese tiempo y hazlo porque al momento que lo arranques, si lo interrumpes, si hay un día que no lo haces, no va a funcionar igual, ¿ok? Desde el día que lo arrancas, deben pasar 7 días haciendo el ejercicio. O sea, tú vas a dedicar una hoja de esas todos los días por una semana. Cuando termine la semana, tú vas a desaparecer esas hojas. Las puedes romper en 1000 pedazos y botarlas, las puedes quemar, lo que tú quieras. Pero lo importante es que tú misma las agarres, las 7 hojas con las 49 líneas cada una, ¿verdad? Y la desaparezcas. Yo no les voy a expoliar la experiencia. Yo quiero que ustedes la vivan. Y les invito a que si lo están haciendo, me hagan saber cómo se van sintiendo para yo guiarlas y decirles, vas bien. ¿Sí? Porque cada etapa de esos 7 días, tú vas a experimentar sensaciones, vas a experimentar muchas cosas diferentes y al final tú vas a entender por qué. Eso, muchachos, fue súper liberador. Yo me sentí extraordinaria y de verdad funciona. Y adivina qué, está en tu control y lo puedes hacer ya. ¿Para qué esperar? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más quieres vivir una vida sin propósito, sin éxito, con dificultades? Hazlo de una vez y libérate de esas cargas, ¿ok? Eso lo puedes aplicar, como te decía, en ti mismo y en otras personas. Yo lo apliqué en mi pareja en su momento, en aquel momento, y lo puedes aplicar a todo nivel, ¿ok? Esa es una de las tantas. Con respecto a los padres, fíjate, el cuento de las monedas tiene que ver, yo voy a ver si lo consigo, es un librito de 30 páginas que a mí me hicieron leer y después que lo leí, me hicieron hacer la terapia de las monedas, ¿ok? Que era lo que yo más o menos le adelantaba. Al final de cuentas, tú entiendes a través de esa historia que tú eres toda tu ascendencia. Tú eres tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, cada uno fue dejando monedas. Esas monedas representan lo bueno y lo malo, entre comillas, las virtudes ¿cómo se dice? Y las debilidades, por ponerle un nombre, de todo tu árbol genealógico y que generación a generación te fueron entregando las monedas, tu herencia de tu ser. Y cada uno las tomó. ¿Qué vas a hacer tú con esas monedas? Tú vas a dedicar un tiempo a recordar cómo eran principalmente tus padres, lo bueno y lo malo, según tu experiencia o tu percepción, y te vas a ir a los abuelos,
los papás de tus papás, de tu papá y de tu mamá. Y los vas a describir igualmente, sus virtudes y sus habilidades desde tu perspectiva. Luego que lo tengas hecho, ¿ok? Puede pasar como me han comentado varias personas que tú no conociste a alguno de ellos, no conociste a tu papá o a tu mamá porque se murió y eras muy joven, o porque se fue y no regresó, o igual con tus abuelos, no importa, investiga. Yo tuve que investigar, porque básicamente cuando yo hice eso, ya básicamente todos mis abuelos, que me faltaba una creo en ese momento, fallecieron, ¿ok? Pero yo tenía algo de recuerdos y también investigué, encontré cosas, recortes, fotos y cosas esas que me fueron dando una visual de quiénes fueron ellos y qué decidieron hacer y qué no en su vida, ¿no? Y todo eso. ¿Qué vas a hacer luego? Una vez que ya tengas todo ese mapa de información desarrollado, tú mismo te vas a dar cuenta, vas a reconocerte en cada uno de ellos, ¿ok? Vas a reconocer lo bueno de ti y lo malo de ti, según tu percepción. Y entonces tú vas a decidir aceptar las monedas o no. Es decir, después que ya tienes todo eso hecho, que ya lo internalizaste, que ya lo estás viendo la fotografía tuya, el espejo tuyo en tus familiares, tú vas a decir, ok, anoten esto, por favor. Recibo tus monedas, mamá y papá, porque ellos son las que al final te la entregaron. Yo las recibo con mucho amor y acepto estas monedas. Yo las recibo con mucho amor y acepto estas monedas. Pero decido hacerlo diferente a como ustedes lo hicieron. Y decido hacerlo diferente a como ustedes lo hicieron. Decido quedarme con estas monedas y ustedes sabrán cuáles monedas se van a quedar de esa herencia. Y decido devolverte el resto. Gracias. Yo me quedo con estas monedas y ustedes sabrán cuáles son y decido devolverte el resto. Gracias. No les quiero explicar lo que se siente. Es hermoso, es una actividad hermosa, porque tú te descubres en ese momento. Yo en ese momento cuando hice eso descubrí tantas cosas de mí que no entendía. Mi pasión por el arte, bailar. Resulta ser que mis abuelos paternos eran bailarines y tenían una academia de baile. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Mi abuela escribió el primer libro de turismo de Venezuela. Yo no lo sabía. Y resulta ser que yo, ¿qué hice? Yo no sabía eso. Terminé siendo bailarina, tuve mi academia de baile y acabo de escribir un libro. ¿Ah? Díganme si eso no es hermoso. Y en mi libro, yo dediqué una parte en el capítulo 1 a honrar mis raíces. Con esa actividad que ustedes van a hacer, van a honrar a sus raíces. Y cuando ustedes dicen, me permito hacerlo diferente, vas a romper una cadena histórica de errores, de defectos, de cosas, faltas de perdón, etcétera, que has venido arrastrando en tu árbol genealógico. Y ahora vas a hacerlo diferente. Ya no te vas a sentir culpable por decidir hacer algo que tu familia no lo ve bien, ¿sí? Vas a empezar a ver, vas a empezar a atreverte a hacer cosas que antes otros te decían, eso no me gusta, o esto, aquello, o voy a hacer sentir mal a mi familia si hago esto, ¿ok? Porque ya tú le entregaste a ellos lo que es de ellos, decidiste quedarte de ellos lo que es para ti, y ahora te vas a permitir crear nuevas monedas para tú entregársela a tu descendencia. ¿Ok? Es bellísimo. Eso es bellísimo. Hagan eso primero, antes de perdonar a mamá y papá. ¿Ok? Se los recomiendo. Y la terapia que hice yo en particular para perdonar a mi papá y a mi mamá, ¿por qué la tuve que hacer adicional? Porque me estaba costando, a pesar de todo, me estaba costando. Esta terapia es sencilla. Tú vas a dedicar 3 cartas a mamá y 3 cartas a papá. ¿Ok? La primera carta que le vas a escribir a ambos por separado, lo vas a hacer desde la perspectiva de recriminación, es decir, reclamarles a tus papás todo lo que tú le tienes que reclamar. Es que por tu culpa yo
viví una vida frustrada y esto y aquello, por tu culpa yo no ejercí la profesión que yo quería y tuve que desarrollarme en otra cosa, por tu culpa, y o sea, le vas a reclamar, o sea, tú vas a, desde la rabia pura, tú le vas a reclamar a cada uno en esa carta todo lo que te venga a la mente, todo, pero brava, molesta, recriminadora, es que desgraciado, tú me maltrataste, tú esto, tú aquello, tú te fuiste y me dejaste sola. ¿Ah? ¿Cómo es posible, papá? ¿Cómo es posible, mamá? ¿Cómo es posible que te hayas muerto cuando nací? ¿Cómo es posible que te hayas muerto cuando yo nací? Para que te des cuenta de que con todo y que no fue culpa de ella, ni culpa tuya, una persona que haya vivido una experiencia como esa, como haber perdido a su mamá cuando nació, también hay falta de perdón porque la persona no tiene capacidad de haber entendido. Ese niño no tenía por qué entender porque no tenía mamá. ¿Sí? Entonces, dale con todo, dale, sin piedad. En esa carta, sin piedad, con todo. ¿Ok? Permítete sentir, vuelvo y repito, vas a llorar, te vas a sentir, pero después que la termine de redactar, te vas a sentir liviana, te vas a sentir mucho más ligera, te vas a sentir mejor, ¿ok? Confía en mí. Luego, puede ser en ese mismo momento o en otro momento del día, ¿ok? En otro momento, vas a redactar la misma carta a mamá y a papá, que es la segunda carta, pero ahora desde la tristeza, desde la decepción, desde que, o sea, ¿sabes qué, papá? Yo de verdad lamento tanto que te hayas ido y me hayas abandonado. O sea, no sabes lo que me dolió, lo triste que me hizo sentir tu partida. O sea, de verdad me decepcionaste. O sea, desde ese modo emocional, ya no es la rabia ni la recriminación, es la decepción, es la tristeza, ¿ok? ¿Sí? Literalmente desde ese niño o niña herida. Le vas a hablar con tu corazón abierto esa carta a mamá y a papá. Y al terminar esa carta, que ya tú hayas hablado todo, ahí no hay límites. O sea, ustedes lo que les salga, dejen su corazón hablar, ¿ok? La tercera carta, la aceptación. ¿Cómo puede ser un ejemplo de esa carta? Bueno, papá, yo entiendo que tú también fuiste un niño herido. Yo entiendo que mis abuelos quizás te hicieron vivir experiencias que te forjaron como eres hoy en día y también te abandonaron. Porque cuando haces lo de las monedas, entiendes por qué tus papás y tus mamás son como son, ¿ok? Entonces ya empieza la aceptación y dices, mira, yo acepto que te fuiste y en cierta forma agradezco porque eso me forjó el carácter. Acepto que quizás no supiste amarme. Acepto. La palabra clave en esa carta es acepto. Todo lo que haya sucedido. Cuando ya tú estás en esa carta, ya sientes una necesidad impresionante de no volver a pasar factura más nunca a tus padres. Yo haciendo esta tercera carta, mi terapeuta me decía, no hay necesidad de que esa persona reciba esas cartas. No hay necesidad de que esa persona en cuestión, tu padre o tu madre, sepan que tú los estás perdonando. Esto es para ti. Pero en mi caso, yo estaba haciendo esas cartas y cuando terminé la tercera, ni siquiera la había terminado. Cuando estaba terminando la tercera, yo sentí una liberación tan poderosa, que inmediatamente sentí el instinto de entrar en contacto con mi papá después de 6 años de no volverle a dirigir la palabra más nunca. Yo no sabía si estaba vivo, si estaba muerto, yo no sabía si seguía teniendo el mismo teléfono. No, yo ya no tenía ningún tipo de contacto con él. Y yo lo único que hice, muchachas, lo único que tenía era un correo electrónico que tampoco sabía si funcionaba o no, y le he escrito una carta haciéndole saber que lo había perdonado. ¿Cuál fue mi mayor sorpresa? Que a los 5 minutos de yo haber mandado el email, había recibido otro de este color gigantesco de él, diciéndome que no sabía cuánto tiempo él había anhelado que yo lo perdonara, que estaba fascinado con lo que le había dicho, pidiéndome él a mí perdón, ¿sabes? O sea, reconociendo que él se había equivocado, pidiéndome perdón. Y la historia corta de eso es que mi papá y yo nos reconciliamos.
ese ser que jamás me apoyó en nada, ni siquiera en este negocio, fue la pieza fundamental para yo calificar a plata ese año. Yo estaba a punto de cerrar el nivel de plata porque, como les decía, al momento que yo lo perdoné y perdoné a mi mamá, todo se levantó y empezaron a suceder los milagros. Entonces era un marzo del 2016 y ya yo estaba en el último día del mes y a mí me faltaban puntos para lograr la meta. Estaba cerca, pero ya yo había agotado todos los recursos posibles para lograrlo. Y en ese momento la tienda física que existía de Amway en ese momento estaba cerca de la casa de mi papá. Y a mí se me vino a la mente él. Y yo decía, bueno, Vero, mira, pregúntale. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que diga lo mismo de siempre y no te apoye, ¿sabes? Ya yo estaba acostumbrada y ya yo había aceptado el hecho, ¿sí? Ya yo no sentía nada negativo por mi mamá, mi papá, y ya yo había aceptado el hecho de que él es así, ya no me molestaba. Cuando tú haces eso, ya lo que hacen tu papá y tu mamá no te molestan más, si los tienes vivos, claro. O sea, y yo agarré y lo llamé. Papá, está pasando esto. Estoy a punto de lograr una meta que tanto he luchado todos estos años en Amway y me falta muy poquito para lograrlo y ya no sé qué hacer. ¿Será que tú me puedes prestar el dinero que me hace falta para hacer la facturación y yo me comprometo a la primera semana a vender eso y devolverte el dinero? Muchachas, mi papá dijo, ¿cuánto es, Verónica? Te lo transfiero inmediatamente. Y gracias a mi papá, esa persona que toda la vida fue mi piedra de tranca, que nunca me apoyó en nada y hizo todo lo que estaba a su alcance para que yo desistiera de mis sueños, me ayudó a lograr lo que yo tanto había anhelado, que era lograr mi nivel de plata en este negocio. Y gracias a él me califiqué. Muchachas, al mes de eso mi papá falleció. Al mes de eso mi papá falleció. Enfermó gravemente el día de mi reconocimiento a plata, al cual yo invité. Y a la semana de eso se murió. Él no pudo verme reconocida en tarima. Pero él estaba esperando, quizás Dios le dijo, bueno, te voy a dar la oportunidad de vivir para recibir el perdón de tu hija. Y te voy a dar una última oportunidad para que hagas lo que yo eso se lo dije a mi papá cuando me reconcilié. Te estoy dando una oportunidad. Imagina que he vuelto a nacer y tienes una oportunidad de hoy en adelante de ser el papá que siempre quisiste ser y nunca pudiste serlo. Y mi papá lo demostró. Dios le dijo, te voy a dar una oportunidad de demostrarle a Verónica el tipo de padre que tú querías ser y nunca supiste ser. Y él me apoyó a lograr ese sueño tan grande que nunca hubiese sucedido si yo no lo hubiese perdonado. Y falleció. La carrera de platino, muchachas, para que entiendan, se logra en 6 meses, dentro de un año fiscal o intermediario. O sea, eso después se lo explico con calma. Pero ya yo había arrancado el primer mes y estaba en marzo. Tenía hasta agosto sin caerme y no podía parar. Mi papá falleció una semana antes de que cerrara el segundo mes de la carrera. ¿Ok? Nadie supo que mi papá había fallecido porque yo dije, yo le debo a él el haber arrancado esto. Yo no puedo parar. Yo tengo que lograr lo que él me ayudó a comenzar. Y esta que está aquí encontró una nueva razón para calificarse a platino. Y lo logré. En honor a él, lo logré. ¿Qué estás dispuesta tú hoy a lograr en tu vida para honrar a tu mamá y a tu papá? Independientemente de si están vivos o no, de si te lastimaron o no. Lo que yo siento hoy en día es una paz inmensa por haber aprendido a perdonar. Y en mi negocio todo fluye gracias a que yo un día decidí perdonar. Y si más adelante sucede algo como lo que me pasó en este caso a mí en el brazo, que me volvió a detonar un sentimiento de culpa y de errores y todo eso, pues tengo el recurso. Lo hice, activé el perdón nuevamente y aquí estoy, serena, tranquila. ¿Y saben qué es lo más hermoso del perdón? Que tú eres capaz de ver tu pasado
ya no en blanco y negro, sino en colores. En colores. Eres capaz de sonreír por las experiencias vividas. Y te sientes con un agradecimiento a Dios tan grande porque gracias a eso tú estás hoy aquí. Y tienes todos los recursos para ir para adelante. Entonces, muchachas, no les quiero quitar más tiempo. Eso era todo lo que les quería compartir. Esas fueron mis herramientas y hoy quise dártelas a ti. Esta masterclass obviamente va a quedar disponible porque yo quiero que los que vengan más adelante, tú les puedas algún día compartir este video y ayudarles a aprender a perdonar. Va a ser la contribución más grande que tú vas a poder hacer por un ser humano. Y en ese momento habrás sumado un granito de arena más a la construcción de tu propio legado. Espero que les haya gustado mucho. Debo cortar ya la masterclass, pero por favor escríbanme por privado al momento que escuchen esta masterclass, lo que la vean grabada y los que estuvieron en vivo, para hacerme saber cómo se sintieron, ¿ok? Por mi parte es todo, les quiero un montón y vamos a hacer que las cosas sucedan. Mañana es el seminario, va a estar extraordinario y pues todavía hay tiempo de poder estar y poder adquirir tu entrada, ¿ok? Bendiciones y deseo de todo corazón que aprendan a perdonar. Cuídense muchísimo.